Vamos a comenzar con este tema que es muy importante, siguiendo con la serie de los frutos del Espíritu, y voy a dirigirlos a sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ahora toca el tema de la gentileza o la benignidad, según la versión que usted utilice. Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos introduce esta idea en donde vamos a estar desarrollando qué es exactamente a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando habla de este fruto del Espíritu de la gentileza. Dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros hablamos acerca del nuevo pacto, hemos insistido que el apóstol Pablo está contrastándolo con el antiguo pacto. Ahora, no es el único que utilizó ese tema, sino que el mismo Señor Jesús también contrastó el fruto del Espíritu con el antiguo pacto en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda? Ese hombre que bajando de Jerusalén a Jericó fue asaltado, tuvo la posibilidad de ser ayudado por algunos religiosos que, sin embargo, dándole la vuelta por sus ocupaciones, en donde no podían ellos ensuciarse ni mancharse ceremonialmente, le prefieren evitar e ignorar. Y esta es entonces la representación de los que cumplen la ley contra el de la misericordia, que es el buen samaritano. Aquel que, no importando la situación en la que está este hombre, va y lo atiende. Y entonces vemos el contraste del antiguo pacto, en donde eran las ceremonias, eran las obligaciones, era lo que tenía que evitarse, al nuevo pacto, en donde ya no tenemos ninguna limitación para verdaderamente efectuar un ministerio que pueda bendecir a muchos. Justamente con este tema, un profesor de seminario encargó en el examen final elaborar un sermón que tuviera como tema este asunto del buen samaritano en esa clase de homilética. Y les explicó muy enfáticamente que, de acuerdo a la aplicación del tema, sería su calificación. Esto lo enfatizó mucho. Y allí entonces vemos cómo todos estos jóvenes, el día del examen, se fueron presentando, pero curiosamente en su camino se encontraron a alguien que les solicitaba una ayuda. De lo que fuera, fueron distintos casos y ninguno de ellos se detuvo porque tenían que llegar a presentar su examen de homilética, excepto uno que se tardó más. Y entonces, muy molestos todos que ya estaban reunidos para el examen, tuvieron que esperar a este muchacho que se presentó, porque fue el único que se detuvo, en su caso particular, a ayudar a quien le solicitaba ayuda. Y entonces el profesor declaró: él es el único que tendrá este grado máximo de calificación y los demás solamente lo aprobarán. Ha terminado el examen. Todos se quedaron consternados y todos empezaron inmediatamente a reclamar, porque estaban esperando poder presentar este importante sermón, pero él les explicó: recuerden que yo les dije que de acuerdo a la aplicación del tema sería su calificación. Y yo envié a muchas personas para que las ayudaran, y no los ayudaron. Él dijo entonces: podrán predicar el más hermoso sermón, pero de nada servirá si no lo aplican. Solo uno lo aplicó, y fue el que lo entendió y lo llevó a cabo. Esto nos demuestra del gran problema que tenemos cuando se trata de hacer la labor del ministerio. El apóstol Pablo, entonces, atendiendo a esa iglesia que está cayendo en esa herejía judaizante, la herejía del regreso a las obras, del regreso a la ley mosaica, a las costumbres, a todos esos ritualismos, sin duda alguna nos demuestra que hay algo superior con respecto al nuevo pacto. Ahora, cuando nosotros hablamos de la nueva criatura que en Cristo se forma, que en Cristo comienza, hablamos de un potencial verdadero. Esto lo tomé de un amigo que en esta semana habló de esto, y lo cual nos habla de que no es una ilusión de automotivación. Así que no son temas de automotivación lo que nos presenta Gálatas.
El apóstol Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, y todas estas cosas, no son cosas que nos emocionen o es una lista de cosas a hacer o de actitudes, no es motivación. Así que cuando el apóstol Pablo va a hablar acerca de la gentileza o la benignidad, no va a hablar de esas muestras que allá en el mundo sin Cristo también existen. Nosotros conocemos buenas personas. Él va a hablar de algo más importante, porque la gentileza a la que se refiere el apóstol es mucho más que amabilidad o simple bondad. Ponerme un poco técnico, discúlpeme esto, va a tener que aprender un poco de griego, unas cuantas palabras, para entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Y la primera palabra es Christotes. Christotes, que significa o se traduce como benignidad o amabilidad. Allí lo tenemos en nuestras Biblias. Habla acerca de la excelencia moral y de carácter. Ahora, parece que este es el plan del apóstol Pablo, de hablar de un carácter elevado, porque, por ejemplo, cuando habla en Colosenses 3:12, de cómo debe ser el creyente, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, sí está hablando de esta excelencia de carácter que debe de existir en el creyente. Pero Pablo entonces está señalando algo muy importante. La naturaleza cristiana es benigna. Ahora, aquí cuando yo digo benigna, también recuerdo que hay tumores benignos que nadie quiere. Así que no todo lo benigno es necesariamente lo que nosotros deseamos o a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Nos hemos alejado del concepto que Pablo quiere enseñar. Y miren, yo me puse a investigar allí en el internet más o menos qué es lo que se enseña cuando se habla de la benignidad. Y encontré, por ejemplo, esto. Encontré en un artículo que decía: la benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente renuncia a prácticas pecaminosas y decide amar al prójimo y al enemigo conforme a la voluntad de Dios para propiciar el arrepentimiento de quien lo necesita. Cuando yo leí esto, inmediatamente pregunté: ¿entonces solo se trata de ser bueno? Me dejó esto definitivamente inconforme. Me frustra. En otro sitio cristiano encontré lo siguiente. Esto me alarmó todavía más. Dice: nuestro mundo está lleno de personas cortantes. Personas que insultan a las que están a su alrededor, no les abren la puerta a las señoras de edad, ni a los que van con paquetes, se ríen de las desgracias de los demás y tratan de mostrar su superioridad pasando por encima de los demás. Sin embargo, existen otras personas que ceden su puesto en la fila, elogian a las personas que los rodean, se apuran por abrirle la puerta a los demás, se solidarizan con los infortunios de otras personas y muestran humildad y disposición para servir a los demás. ¿Sabe qué pasó? Que se redujo el fruto del Espíritu a solamente ser cortés. Eso lo hace cualquiera. Y eso están enseñando en la iglesia. Así que por eso vamos a motivarlos a ser buenos. ¿De eso está hablando el apóstol Pablo? Claro que no. Cuando está utilizando Christotes, yo aparté otra definición para poder explicarlo. No solamente significa benignidad o amabilidad, sino también utilidad. Es decir, alguien que es útil a los demás. Ahora, viendo a otra palabra junto, que es Christos, que es empleado o administrador, hablamos de alguien que administra su bondad hacia los demás siendo útil. No solamente ser cortés, sino entregar algo. Ya se empieza a ampliar un poquito más nuestro concepto de gentileza o benignidad que el apóstol Pablo está queriendo hablar. Este Christos, que es empleado, también viene de otra palabra. Viene de chaiomai, que es proveer lo necesario. Ahora, con este concepto, déjenme ir a Romanos 2:4. Romanos 2:4 habla
del mismo Dios empleándose en benignidad hacia la gente. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios no es simplemente cortés y le abre la puerta. Él hace algo por nosotros y eso es lo que debemos poner atención. Es una administración de su bondad para bendecir, para beneficiar a los demás. Es algo más que simplemente ser bueno o ser cortés. La benignidad del Señor, sin duda alguna, una administración de bondades. Ahora, para poder ampliar un poco más, déjenme ir a otra palabra. Proviene de la misma raíz de crisma. Esta palabra crisma se traduce carisma y habla de los dones carismáticos del Espíritu Santo. Cuando usted encuentra en la Biblia don, la palabra en el griego es crisma o carisma, según como lo quiera usted definir, que no solamente se refiere a los dones del Espíritu, ojo, que son dispuestos en el creyente para ayudar, para servir a los demás, sino que también tiene la idea de unción, untado o ungüento. Guarde esto en su mente, porque lo vamos a utilizar más adelante. Unción, untado o ungüento. Es decir, alguien que es ungido para servir. Allí está en la iglesia, en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, y dice que en un momento dado, cuando estaban ellos reunidos, desciende el Espíritu Santo y dice que entonces viene a mostrarse por medio de dones. Los dones era hablar en las lenguas de las personas que estaban allí. Los dones era compartir proféticamente el mensaje del Evangelio. Estaban sirviendo a su comunidad. Es decir, no solamente estaban siendo buenos, no estaban solamente siendo gentiles, sino que estaban trabajando. No sé si me está entendiendo, me está siguiendo hacia lo que está llevándonos la palabra. A esto me llevó a recordar a un amigo del seminario que alguna vez en una plática ahí de pasillo, él me preguntó: Cordero, ¿a quién le beneficia que seas cristiano? Créalo, que eso revolucionó mi mente. Hasta la fecha sigo pensando en eso. ¿A quién le beneficia que usted o yo seamos cristianos? La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿y le tiene que beneficiar a alguien más? La respuesta está lógica. Sí, tiene que bendecir a los demás. Si el cristianismo solamente usted piensa que le beneficia a usted, está usted equivocado. Decíamos en el seminario, está usted en el hoyo. Está completamente mal. Debe de beneficiar a los demás, debe de beneficiar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los vecinos. Debe de beneficiar, porque Christotes habla no solamente de cortesía, sino de utilidad, sino de alcanzar a bendecir a los demás. Sin duda, el fruto del Espíritu Santo es en función de nuestro prójimo, de los demás, no de mí mismo. No solamente de mi conveniencia o de mi servicio, sino de los demás. Ahora, aquí hay un contraste. Ahí en sus Biblias, Gálatas capítulo 6, versículo 12, encontramos el contraste tan tremendo de los religiosos contra los creyentes del nuevo pacto. Dice en la primera frase del versículo 12: los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros. Vean, es por soberbia. En la última frase del versículo 13 completa la idea y dice: solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Mire, el gran contraste del fruto del Espíritu, que se trata de servir a los demás, contra el antiguo pacto, es que no, la motivación de aquel que es religioso es que solamente cuando se lo reconozcan, lo hace. Mientras no se lo reconozcan, no lo hace. Y entonces me hizo recordar aquellos videos virales que ahora están cundiendo internet, en donde ofrecen una despensa, ofrecen un dinero, pero con una cámara de por medio. Están haciendo
el bien, están siendo benignos, están siendo gentiles, pero no están anunciando, lo están vendiendo. El Señor Jesús pudo haber dicho, no sean como los hipócritas. Ellos tienen que aprender que cuando dé tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Porque ese tipo de bondad que se cunde en el mundo no es a la que el apóstol Pablo se está refiriendo, la cual entrega todo sin ninguna intención más que servir y sin ninguna otra intención de vanidad. Así que cuando nosotros vemos buenas obras en la gente, eso no es fruto del Espíritu, no es el Christotes, la benignidad de la que el apóstol Pablo se está refiriendo, sino que está hablando de algo elevado en donde nosotros somos invitados a participar, porque el fruto del Espíritu Santo se da siendo útiles y proveyendo. Un pasaje, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Se acuerda seguramente de este pasaje? Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¿Conoce usted de este tipo de gente? Desafortunadamente sí. Y se dicen creyentes. Cuando estaba yo preparando me acordé de aquel dicho, candil de la calle, obscuridad de su casa. Tristemente. Hay mucha gente que se dice ayudar a los demás, que se dice bendecir a los demás, pero tiene abandonados a sus hijos, tiene abandonada a su familia. Sin duda alguna, eso no funciona. Tiene que ser útil y proveer primeramente a los suyos. Y es que desafortunadamente conocemos tantos haciendo buenas obras y abandonando los suyos, que por eso el requisito del ministerio, según 1 Timoteo 3, cuando está hablando de los líderes de la iglesia, dice el apóstol Pablo que deben de tener vida intachable, sin reproche de nadie. Segundo, fiel a la esposa, control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. ¿Sabe qué es eso? Que todos los de alrededor deben de dar testimonio de que él efectivamente ministra correctamente y ayuda a los demás. Si usted no sale de su casa y bendice a otros, si su cristianismo no afecta positivamente a otros, dice el apóstol Pablo, dedícate a otra cosa, pero no al ministerio. Desafortunadamente hay tantos ministros de microondas que surgen, levantándose en la piedra y surge un montón. Y hay un montón de iglesias, hay un montón de pastores. Estaba yo recordando en estos días uno de mis fallidos discípulos. La ciudad de Cuernavaca desafortunadamente se dio el surgimiento de una familia pastoral, obviamente con motivaciones egoístas, soberbias, en donde yo recuerdo que cuando una de las hijas decía que ella quería ir a servir al ministerio, su mamá habló conmigo y me dijo, pastor, quiere ir a servir a la gente y no puede ni tender su cama, no es capaz de lavar los trastes. Eso no es ministerio. Pero ahora tiene una gran iglesia y son pastores. Sin duda alguna, no están entendiendo el concepto de utilidad que debemos de tener en el cristianismo. El llamado de Dios, según 1 de Pedro 4:10, es Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes y dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. No para servirse a sí mismo, sino para ministrar a los demás. Cuando hablamos de benignidad, cuando hablamos de gentileza, hablamos del servicio a otros. Sí, el cristianismo debe de beneficiar a todos. Si usted es cristiano, alrededor de su comunidad debe de verse afectada positivamente por alguna forma de ayuda que usted le pueda administrar. Ahora, veamos el caso de la gentileza de Cristo.
En este caso, de Él se desprenden todos los dones. Esto lo habíamos dicho hace 8 días, que el fruto del Espíritu viene de Dios. Es decir, cuando hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, en realidad se está estableciendo que así es Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Y nosotros debemos de tener el carácter de Cristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Así que entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y añade: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otra vez la palabra, Christos. Cuando nosotros hemos probado, nos hemos beneficiado de la benignidad del Señor, cuando nosotros hemos tenido esta gentileza de Cristo, entonces viene por consecuencia que se puede desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias. Justamente lo que el apóstol Pablo había hablado un poco antes, allí en Gálatas capítulo 5, cuando habló acerca de los deseos de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hostilidad, ambición egoísta. Todo eso se queda atrás como el resultado de los deseos de la naturaleza pecaminosa, para enfocarnos en los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo. Ahora yo puedo aspirar entonces a tener verdadero amor, verdadero gozo, verdadera paz, verdadera paciencia, verdadera benignidad. Así que vemos cómo es el resultado de eso. Hay una frase de Tomás de Aquino que viene muy al caso, que viene muy a propósito de aquello en donde nosotros encontramos este concepto de benignidad del Señor. Dice: la benignidad es pues la interna dulzura del Espíritu que difunde hacia afuera sus bienes. No somos beneficiados por la benignidad del Señor, pero inmediatamente surge la necesidad de compartir. Me causa curiosidad que hay en las iglesias tantos cursos de evangelismo. ¿Para qué? ¿Qué nos surge naturalmente de un corazón agradecido compartir la palabra? Dígame, ¿para qué necesitamos? Es que necesitamos saber qué decir. La promesa del Señor fue que cuando estuviéramos enfrente de los magistrados se nos diría lo que tenemos que decir. Vaya, pero ¿qué voy a decir? Créalo que va a ser útil en las manos del Señor, porque va con un corazón benigno, un corazón que quiere ayudar. Así que vean, llegamos a este concepto. Dice: la benignidad se goza en hacer bien al prójimo con amabilidad en las palabras, con suavidad en la convivencia y en el trato, y con servicialidad comunicativa en el actuar. Se puede ser benéfico y bondadoso, pero a la vez serio y lejano, sin la dulzura suave de la benignidad, que no solo da y se da, sino que se entrega cordial y afablemente. La benignidad muestra una delicadeza casi infinita y sobrenatural con las almas imperfectas y heridas, para que se sanen, con los desequilibrados para que se serenen, con los pecadores para que se abran a la misericordia y a la salvación de Dios. Vean, no solamente se trata de ser bueno, no se busca ser cortés, sino que la benignidad nos lanza a tratar a las personas de manera dulce, tierna, cuidadosa, con consideración. Es algo más que simplemente la bondad de este mundo. Déjeme llevarlo a Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15. Leímos inicialmente acerca del versículo 13, por eso iniciamos. Versículo 13. Pero dice el versículo 14: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, me detengo un momento. Dice propiamente el apóstol Pablo: si ustedes quieren regresar a la ley se resume en un solo versículo. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el conflicto, el problema, es que ellos querían ser religiosos. Y dice el versículo 15: pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Aquí está el punto central que el apóstol quería llegar cuando habla de benignidad. Cuando habla de benignidad, está hablando de este asunto
en donde hay una contraparte definitiva, en donde lo religioso, por causa de su soberbia, por causa de querer presumir, lastiman a los demás en lugar de verdaderamente amar a su prójimo. Cuando las iglesias tienen conflictos internos, cuando las iglesias están en una franca competencia de buenas obras, eso es religión. Cuando nosotros estamos mirando que los líderes se pelean por el título, por el reconocimiento, eso no son frutos del Espíritu. Eso es religión. Y aquí vemos el contraste del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que ellos, por resultado de su religiosidad, se están destruyendo unos a otros. Este no es el plan de Dios. Ahora, para entender entonces el englobe del concepto, ya hablamos de estas palabras, crestotes, crisma y chraiomai. Me quiero referir a Tito, capítulo 3, versículo 4. Y el apóstol Pablo, cuando está instruyendo a su discípulo Tito, le dice, y esto me pareció fabuloso, dice, cuando apareció la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó. ¿Se dio cuenta cómo nombra Pablo a Jesucristo? Lo llama la benignidad de Dios. Mire qué título. Un título insospechado, un título que no esperábamos. Porque la palabra que estamos diciendo, crestotes, viene de una raíz que también tiene que ver con Christos. Y ahí vemos el seguimiento. Crestotes, chraiomai, crisma, Christos. ¿Sabe qué significa Christos? Ungido. Cristo. Está diciendo que la benignidad de Dios es Cristo. No es ser cortés, no es ser bueno, como alguna vez llegó el discípulo aquel o aquel hombre que le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Christos. Hablamos de Cristo como el ungido, porque Cristo mismo, el ungido de Dios, es la benignidad del Altísimo que se comunica a los hombres para transformarnos y salvarnos. Cristo es el centro de la benignidad, es el Cristo, es el centro de la bondad, es el centro de la gentileza. Jesús es la benignidad del Padre hecha carne. ¿Dios es bueno? Amén, decimos nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Por Cristo. Cuando miramos a Cristo decimos, Él es la benignidad encarnada de Dios. No solamente ser cortés, no solamente es abrirle las puertas a las ancianas, es ser como Cristo. Tener el carácter de Cristo. Sin duda alguna, cuando el Espíritu Santo nos lleva a tener la imagen de Cristo, a vivir configurados a Cristo y unidos a Él, no pasará mucho tiempo en que la benignidad, los frutos de la benignidad maduren a los que obedecen al Espíritu Santo. Allí no necesitaremos las lámparas ni los reconocimientos, porque naturalmente ayudaremos y bendeciremos a los demás. No necesitaremos de cursos de evangelismo, porque naturalmente compartiremos la palabra del Señor. Ahora, hay un poco más, porque en el sentido etimológico la palabra benigno significa algo o alguien que no causa daño. Escuche, algo o alguien que no causa daño. Aquí hay implícita una palabra. De benigno lo contrario es maligno. Maligno es el que nos causa daño. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta es, porque no hay intermedios, no hay escala de grises. O eres benigno o eres maligno. Si no estás siendo benigno, estás siendo maligno. Si no estás teniendo el fruto del Espíritu, si no está afectando a los demás tu cristianismo, estás siendo maligno.
qué delicado es, qué profundo es. Si no eres de Cristo, eres del maligno. Y así se lo refutó entonces el Señor a los fariseos. Ustedes son de su padre, el diablo, porque quieren hacer los deseos de su padre. Él desde el principio fue homicida, fue malvado. Nosotros decimos, pero yo no me meto con nadie. Precisamente, ese es el principio de la maldad, cuando tu vida no le beneficia a nadie. Cuando tu vida es un gris, es algo que no importa si está o no está. La benignidad es ser como Cristo, y al ser como Cristo, se bendice a los demás. Es un resultado natural. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Ahora, los griegos, cuando hablaban de Christos, y otra vez regreso a la palabra, la definían como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Cuando yo leí esto, porque estaba yo en un diccionario griego, me acordé de Filipenses 2:13. ¿Se acuerda de este pasaje? Léalo conmigo en voz alta. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Tengan la misma actitud del Señor, dice enseguida. Consideren los asuntos de los demás, no como aquello en lo que no se deben de meter, sino como aquello en lo que deben de poner más atención. En aquello en lo que deben de estar administrando, invirtiendo, haciendo bien, para que entonces se cumpla el propósito de la benignidad. Ahora, el apóstol Pablo nos da un ejemplo maravilloso de amabilidad. Quiero que lea conmigo 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Ahí va a estar proyectado. Léalo conmigo en voz alta. Vea, esta es la muestra del apóstol Pablo. Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Mire cómo ministraba el apóstol Pablo. No ministraba como un líder poderoso de autoridad, sino que ministraba como un padre. Es más, hasta utiliza el término como una madre con sus hijos, lleno de bondad y de paciencia. ¿Cómo recuerdo en una de estas iglesias que me ha tocado ministrar, cuando una familia se acercó y me avisó, hermano, dentro de 8 días vamos a faltar, queremos avisarle? Y yo les dije, bueno, está bien para no preocuparme, pero ¿por qué me avisan? Es que el pastor anterior se enojaba si faltábamos y no le avisábamos. ¿Qué tipo de autoridad es esa? ¿Qué tipo de benignidad es esa? Dice el apóstol Pablo. Yo, incluso, el apóstol Pablo, pudiendo exigirles, basados en su autoridad como apóstol, se presenta como un padre espiritual. No les gritonea ni los jalonea para obligarlos a algo como se hacen los religiosos. Un religioso le va a poner órdenes estrictas, le va a poner requisitos indispensables. Desde que usted hasta que tenga que cumplir con sus requerimientos. Dice el apóstol Pablo, ni siquiera les fuimos carga económica. Yo trabajé y los traté con bondad. Esa es la benignidad de Cristo. No es exigencia ni autoritarismo,
Sin duda alguna también es el reflejo de lo que el apóstol Pedro decía y les daba como consejo a los líderes de las iglesias. Léalo conmigo, 1 de Pedro 5, dice: como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. A mí me dolió mucho cuando hace poco encontré en uno de estos sermones, creo que era de Paul Washer, que decía: desafortunadamente los líderes de las iglesias ven a su rebaño como un negocio. Y han caído en el juego también los congregantes. Yo te pago para que me des algo. ¿Qué pasaría si nos tratáramos con benignidad? Si nos amáramos tanto que nos preocupa si el hermano de junto tiene para comer o no tiene. Si el hermano de junto está en enfermedad. Si el hermano de junto está gozoso con un nuevo nacimiento. ¿Qué comunidad sería esa? ¿No sería como miel que llamaría la atención al mundo? Yo cuando escuché eso dije: eso es el camino que debemos de buscar. Cuando nos preocupemos los unos a los otros, los unos por los otros, no por una bondad que tengamos o una cortesía que pretendamos, sino porque Cristo nos amó primero y así amamos a los demás. De esto está hablando el apóstol Pablo. Esto que viene de producto del nuevo pacto, esta gentileza de Cristo, es la que nos lleva a los actos de bondad más profundos y más verdaderos. Déjeme concluir con dos etapas de conclusión. Dos resultados que yo deduzco con respecto a qué es la amabilidad. La primera de ellas es: la amabilidad es el resultado de un corazón restaurado. No puede, a pesar de que haya mucha amabilidad allá afuera en el mundo, no se puede comparar jamás con la amabilidad que proviene del Espíritu Santo. Jamás. No tiene medida. Y esto proviene justamente de Ezequiel capítulo 36. Léalo conmigo en voz alta. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El gran contraste del antiguo pacto con el nuevo pacto es que en el antiguo pacto estas leyes estaban escritas en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto, las leyes del Señor están escritas en el corazón, muy profundamente, y de ahí surge Cristo. En segundo lugar, la segunda conclusión es: amabilidad es el resultado del señorío de Cristo. Por eso el apóstol Pablo recomienda en Efesios 5:18: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu no podrán surgir. Estaremos llenándonos de hermosa información que no servirá para nadie. Pero si somos llenos del Espíritu, Cristo será compartido en cada palabra, en cada acto, en cada gesto. Y todos tendrán que darse cuenta: tú tienes algo que cuando hablo contigo me genera bienestar. Y podremos decir: no soy yo, es Cristo en mí. Sin duda alguna, la benignidad del apóstol Pablo, de la que habla, es profunda y no puede ser copiada ni falsificada. 2 últimas frases. La primera de Henry Dumont, que dijo lo siguiente: la mejor cosa que un hombre puede hacer para su Padre Celestial es ser amable con algunos de sus hijos. ¡Wow! Yo cuando leí eso dije: uy,
ser amable con alguno de sus hijos. Sí, hablamos de ser amable con los demás, pero sobre todo con esta bendita familia de Dios. ¿Qué necesitan que podamos ayudarles? ¿Qué podemos hacer que supla una necesidad o una carencia? Este es el resultado del fruto del Espíritu. La segunda frase es del anglicano William Faber, que dice: la amabilidad ha convertido más pecadores que el entusiasmo, la elocuencia o el conocimiento. Cuando nosotros dejamos que surja la amabilidad, la gentileza de Cristo, es el mejor anzuelo para pescar a los hombres. Tal vez somos muy elocuentes, tal vez tenemos muchos cursos, mucha formación académica, pero si no tenemos amabilidad, el apóstol Pablo dijo: si no tienen amor, no sirve de nada. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra y porque nos invitas a vivir genuinamente con la gentileza de Cristo, con la benignidad, con la amabilidad del Señor. Gracias, Señor, porque entonces no tenemos más que dejarnos en tus manos para que, llenos del Espíritu, fluya naturalmente aquello que tenemos que decir, el carácter con el que tenemos que tratar a las personas, la bondad con la que tenemos que entregarnos, para que verdaderamente el mundo sea conmovido en medio de tanta necesidad. Te agradecemos, Dios, por esta palabra que nos invita, que nos reta a copiar el carácter de Cristo, a ser de Cristo, no como una labor de obras, sino como el resultado de la espera bendita en Dios. Toma nuestras vidas en tus manos, habla por medio nuestro, gesticula y toca a las personas por medio nuestro, para que te vean a ti y no a nosotros. Te bendecimos por este llamado del apóstol Pablo, para tener en más alta consideración el nuevo pacto con su fruto del Espíritu, en lugar de la religiosidad y de la obligación. Te bendecimos por tu llamado y por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.